para poder iniciar también con nuestro tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy, hermanos, es el siguiente: Dios cambió el mal en bien. Y lo vamos a ir desglosando poco a poco, hermanos, para efecto de que vayamos comprendiendo lo que Dios viene a hacer a nuestras vidas. Y hay una pregunta importante que nos podemos hacer constantemente, y nos hacemos honestamente constantemente esa pregunta. Y esta es: ¿por qué Dios permite sufrimiento? Seguramente tú te la has hecho y seguramente has estado meditando respecto al por qué Dios permite el sufrimiento. El sufrimiento, hermano, en muchas ocasiones nos indigna y hasta nos confunde, ¿verdad? Porque de alguna manera es un gran desafío, y es el desafío más grande para la fe cristiana, porque nosotros, al creer y al confiar en un Dios de amor, en un Dios que ha dado todo por nosotros, la pregunta sería así como, pues, ¿por qué Dios lo permite, no? Si Dios es todo amor, Dios es todo omnipotente, todo lo puede, ¿por qué lo permite? Y hasta desafía nuestra fe. Pero déjenme decirles que la cantidad de sufrimiento y la distribución de este sufrimiento parecería ser una condición aleatoria, al azar e injusta. Los teólogos, los más grandes teólogos y filósofos, se han batido durante mucho tiempo, durante siglos, con el misterio del sufrimiento que nosotros consideramos inmerecido. Y ninguno de ellos ha logrado llegar a una solución sencilla y mucho menos completa. No nos han podido dar una respuesta completa. Y nosotros lo podemos entender desde el punto de vista, hermanos, de que Dios tiene en su soberanía algunas situaciones que siempre va a mantener como un misterio, y que solamente lo va a revelar hasta el día en que estemos en su presencia cara a cara con Él, y Él nos va a revelar el porqué y el para qué de muchas cosas que nos provocaron sufrimiento. Y el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy apenas nos da una pequeña respuesta a esta situación, pero nos va a ofrecer una perspectiva desde el punto de vista de Dios al respecto, y vamos a poder empezar a comprender el por qué y el para qué Dios permite que tú y yo de repente pasemos por tiempos de sufrimiento. En el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver que aunque el sufrimiento nunca es bueno en sí mismo, Dios es capaz de usarlo para bien de múltiples formas. Entendamos que Dios nos ama. Por sobre todas las cosas, tenemos que tener claro ese concepto y bien arraigado en nuestro corazón. Dios te ama. Y por lo tanto, tu sufrimiento también es sufrimiento de Dios. Él sufre junto a ti. Él sufrió, de hecho, en la cruz del Calvario, ¿verdad? Todo nuestro sufrimiento. Él llevó en la cruz toda nuestra carga, nuestra pena, nuestra culpa, nuestro sentir. Para eso Dios mismo se hizo hombre. Vino en forma de siervo, se despojó de sí mismo, no se aferró a su prerrogativa de ser Dios, y se hizo como tú y como yo para experimentar lo que nosotros humanamente experimentamos. Y sufrió Él esa condición, ¿verdad? Entonces, Él lo sufre junto a ti. Sin embargo, no siempre elimina el sufrimiento de nuestras vidas, hermanos, porque tenemos que comprender que los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Esto es porque hemos sido llamados, ¿verdad?, a un propósito eterno. Entonces, a veces Dios va a utilizar las cosas malas que te ocurren, que me ocurren, que nos ocurren en la vida, para llevar a cabo sus buenos propósitos. Muchas veces no lo podemos entender, es como paradójico, pero a final de cuentas tú y yo nos vamos a dar a la verdadera condición de comprender que todo lo que nos sucedió para bien. Solamente quiero volver a recordarles lo que es la fe genuina, del vocablo hebreo emuná, que quiere decir es la fe que verdaderamente nos salva, la fe verdadera. Tiene tres principios básicos, hermanos.
el primer principio que nosotros debemos ya considerar y aprender de memoria es que todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Aun cuando nosotros no podamos comprender, hasta el sufrimiento proviene de Dios. Él lo permite. El segundo principio de la emuná, de la fe verdadera, es que todo nos ayuda para bien. Absolutamente todo nos ayuda para bien. Y no lo vamos a poder comprender de repente cuando estamos pasando por tribulación o por sufrimiento, porque obviamente no logramos entender las cosas con nuestra mente finita. Pero un día tú y yo vamos a comprobar que la buena voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta. Y el tercer principio de la fe, de la emuná, es que todo nos va a dar una enseñanza. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver desde la perspectiva de Dios, aún en medio de nuestro sufrimiento, tú y yo vamos a tener la gran bendición de poder ver el para qué suceden las cosas. Y el para qué sucede el sufrimiento, nos vamos a dar cuenta que es para que Dios cumpla su propósito de vida eterna en nuestra vida. Amén. Entonces, Dios usa el sufrimiento para transformarnos. Se ha explicado durante mucho tiempo que un alfarero, para poder transformar una pieza, ¿verdad? Pues necesita llevar ese barro, esa arcilla, por una serie de pasos que, si la arcilla pudiera hablar, diría que le duele, que le molesta, que sufre al estar siendo manipulada de una manera tan particular, que no quisiera que la manipularan así, porque sufre. Pero al final de cuentas, el alfarero, cuando termina su trabajo, ¿verdad? Esa arcilla que no tenía ninguna otra aplicación, viene a ser transformada para dar un utensilio, valga la redundancia, útil, y que valga la pena que esa arcilla haya estado en la superficie de la tierra para después ser transformada, para ser utilizada correctamente. Entonces Dios va a usar el sufrimiento que a veces permite que tengamos para transformarnos. Y vamos al Salmo número 15. Vamos a estar estudiando del versículo 1 al 5 en este momento, para que lo tengan en la mano. Recuerden que es necesario que esté su Biblia, ¿verdad?, ahí a la mano, para efecto de estar estudiando la palabra de Dios en sí misma. Y quisiera hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Has tenido momentos en tu vida cuando, debido a las circunstancias, te estremeces? ¿Te has estremecido por la situación que pudiste haber pasado o que estás pasando a lo mejor? ¿Ha habido ocasiones en tu vida cuando perdiste el empuje, esas ganas de seguir adelante, y sentiste la tentación de abandonar porque tu mente consideró que no había razón por tanto sufrimiento o por tanta angustia? Seguramente te has preguntado eso y seguramente has pasado por eso. La palabra de Dios nos enseña en Juan 17:3, dice que en Lucas 17:1, dice que es imposible que no tengamos tropiezo en esta vida. Jesucristo nos advierte que en esta vida vamos a tener situaciones que nos hagan caer, que nos hagan tropezar, pero también nos ha prometido que no debemos, y nos ha recomendado que no debemos tener miedo hacia la vida, porque Él ha vencido y la victoria nos las ha conferido a nosotros. Entonces, vamos a tomar el tema a través del versículo 5 del Salmo número 15, para efecto de dar inicio a esta condición a través de la palabra de Dios. El Salmo de hoy, hermanos, nos recuerda que no tenemos por qué caer ni vacilar. Fíjense lo que dice el Salmo número 15, versículo 5. Dice: quien su dinero no dio a usura, sí es ese. Dice: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Cuando nosotros, ¿verdad?, venimos a la condición de no prestarnos al extorsión, al cohecho, de alguna manera, venir ay, se me fue la palabra. Cuando le pagas a alguien para que te deje hacer cosas que no. Ese es el cohecho. Pero bueno, nosotros no tenemos que caer en eso. El Salmo de hoy
nos recuerda eso, ni aún en los momentos de sufrimiento, hermanos, de soborno. No debemos sobornar para que no caigamos en una condición equivocada delante de Dios. David describe la clase de vida que Dios se propone que nosotros experimentemos. O sea, nos da las directrices, la línea que debemos seguir, y son las que presentan con Dios con cosas que podemos practicar durante las dificultades. Fíjense bien lo que nosotros debemos de practicar aún en medio de las dificultades, aún en medio del sufrimiento. Tú y yo tenemos que aprender a obrar correctamente en todo momento. Es lo que Dios nos está enseñando el día de hoy. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 2, dice, el que anda en integridad y hace justicia, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que procurar ir por la vida sin tener tacha, sin tener algo que se nos pueda señalar. Y debemos hacer lo que es justo, hermanos, ¿verdad? Dice que también debemos aprender siempre, aún en medio de las dificultades, de las situaciones que pasemos, a decir siempre la verdad. Dice, y habla verdad en su corazón. O sea, de corazón tenemos que decir siempre la verdad, aunque esto nos cueste. También debemos aprender a no murmurar. Dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, o sea, no murmura, ¿verdad? Debemos aprender a que ninguna calumnia debe salir de nuestras bocas, hermanos. No debemos tampoco herir a nuestro prójimo, dice, ni hace mal a su prójimo. No debemos acarrear nosotros desgracias a nuestro vecino, a la persona que está a nuestro lado. Aun cuando estemos sintiendo que las cosas no salen bien, muchas ocasiones cuando estamos sin Cristo, ¿verdad? No buscamos al que nos las hizo, sino al que nos las pague. Y Dios nos está enseñando todo lo contrario. Tú y yo no debemos hacer mal a nuestro prójimo. Y no debemos admitir reproche alguno contra nuestro vecino ni contra la gente que esté a nuestro lado. No debemos permitir, ¿verdad?, que alguien hable de alguien cuando no está presente. También Dios nos está llevando a que aún en medio de nuestro sufrimiento debemos cumplir la palabra, o sea, cumplir las promesas, aunque salgamos perjudicados, hermanos. Fíjense lo que dice el Salmo número 15, versículo 4, en la parte B. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Tenemos que cumplir las promesas que hayamos hecho, aun cuando salgamos perjudicados por haber abierto nuestra boca. Esto implica hacer lo que uno se haya propuesto hacer, aunque no le convenga. Quiero decirles que un desafío particular para nuestra generación, para lo que estamos viviendo ahorita, en la que con un simple mensaje de texto se puede llegar a cancelar un acuerdo de un momento para el otro, eso tú y yo ya no lo tenemos que hacer. Ya no nos tenemos que dar el permiso, hermanos, de decir, voy a tener una reunión, por ejemplo, ¿verdad? Y de repente, al 5 para la hora, mandas un texto, oye, ¿qué crees? Me salió un compromiso. La pregunta sería entonces lo que con la otra persona, con la persona que ya tenías la reunión programada, ¿no era compromiso? Eso nos debe enseñar a actuar correctamente, hermanos. Tú y yo somos hijos de Dios y Dios nos está enseñando propiamente a tener los valores que nos hacen valer. Muchas veces en el mundo, ¿verdad?, nos malenseñamos y pretendemos hacer las cosas como fuimos enseñados o como nos fuimos criando y bajo el carácter que se nos forjando a través de esa crianza. Y es bien fácil, ¿verdad?, decir una mentira o tener un argumento como para evadir una responsabilidad. Dios nos está llevando a ser verdaderos hijos de Dios. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Tan sencillo como eso. Si yo no puedo cumplir con un compromiso, ¿verdad?, pues en primera voy a procurar ni siquiera echarme ese compromiso. Y si ya lo tengo y tengo alguna otra necesidad, es mejor agarrar y decir las cosas como son que tratar de argumentar algo que no nos conviene, porque delante de Dios estaríamos mal. Posiblemente al hombre al que le mintamos, al que le hagamos el comentario que podamos hacer para zafarnos de un compromiso, a lo mejor él queda satisfecho, a lo mejor lo engañamos, a lo mejor no dice más nada.
Pero tú y yo sabemos que Dios escudriña nuestros corazones, discierne precisamente nuestros pensamientos y eso no es correcto, ¿ok? Entonces Dios también nos enseña a ser generosos, hermanos. Aún en medio de tu dificultad, aún en medio de tu necesidad, de tu sufrimiento, el versículo número 5, en la parte A, nos enseña que si prestas dinero, no debes cobrar con usura. Dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, ¿verdad? Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Debemos ser sinceros, no aceptar sobornos, hermanos. La sociedad nos ha enseñado, ¿verdad? Últimamente, déjenme decirles que México tristemente ocupa prácticamente el primer lugar a nivel mundial en cuanto a soborno se refiere, en cuanto a cohecho se refiere. Entonces, Dios quiere llevarnos a un carácter diferente, hermanos, porque a medida que nuestro carácter se forme más y más en línea con el carácter de Cristo, porque es a lo que tenemos que llegar, ¿verdad? Jesucristo nos quiere transformar para cambiar nuestro carácter adquirido, porque el carácter, recuerden que se adquiere. El temperamento es el con el que nacemos y el temperamento es el que usa Dios para transformar nuestra vida, pero Él quiere transformar nuestra vida a través del carácter. Ese carácter adquirido se puede transformar, ese sí se puede cambiar, el temperamento no, hermanos. Pero bueno, Dios quiere transformar nuestro carácter hasta que lleguemos a tener el carácter de Jesucristo. Déjenme decirles que a través de esta transformación, las circunstancias, por difíciles que sean, y el sufrimiento, por arduo, por mucho, por mayor que pueda ser, tendrán un menor impacto desestabilizador en cada uno de nosotros. Y lo dice así el salmista en este versículo número 5. Dice que el que así actúa no caerá jamás. Cuando actuamos correctamente en relación a lo que Dios nos está enseñando en todos estos devocionales, hermanos, no vamos a caer. Y no vamos a caer de lo más importante, de la presencia de Dios. Eso es lo que debemos buscar efectivamente. Porque el Salmo número 15, versículo 1, nos dice que cuando estamos en esa condición, vamos a habitar en el santuario del Señor. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pues justamente aquellos que estamos haciendo lo correcto. Somos los que propiamente vamos a llegar a morar en el monte santo de Dios, porque estamos siendo cambiados, transformados a lo original. La palabra de Dios nos enseña que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso nos lleva a entender que fuimos nosotros creados santos, puros, sin mancha. Desgraciadamente el pecado entró a la humanidad, ¿verdad? A través de la desobediencia, de la rebelión, y eso pues nos quitó muchos de los privilegios que teníamos y nos quitó propiamente de la condición de estar hechos a la imagen y semejanza. Pero ahora en Cristo Jesús tú y yo podemos regresar a lo original, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, ahora tú y yo tenemos el derecho en Cristo Jesús de regresar al modelo original para ser conforme a la semejanza, conforme a la imagen de Dios. ¿Y cómo es esa semejanza y esa imagen? Pues es el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas. Solamente una vez nuestro Señor Jesucristo se describe a sí mismo en la palabra de Dios y dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Luego entonces nosotros tenemos que llegar a vivir ese carácter en mansedumbre, en humildad, reconociendo que Dios es Dios por sobre todas las cosas y que Él es soberano por sobre todas las cosas y que si a Él le place someternos, ¿verdad?, a cierta condición muy particular para irnos transformando, para llegar al carácter de Cristo, Él tiene todo el derecho, porque no solamente nos creó, sino que ahora también nos volvió a comprar con el precio de la sangre de Cristo. Y por eso Él tiene el derecho de transformarnos
para volvernos a regresar a su imagen, a su semejanza. Y los sufrimientos que podamos padecer, hermanos, son sufrimientos que Dios necesita muchas ocasiones que tú y yo tengamos para efecto de poder ir siendo pulidos, de ir siendo transformados. Así como el sufrimiento conduce a la formación del carácter, ¿cuántos de nosotros no fuimos formados el carácter de cada uno de nosotros a través de situaciones? Yo me acuerdo perfectamente bien que nuestros papás de nuestra generación, ¿verdad? Nos enseñaban bien y bonito, ¿verdad? Y la chancla de la mamá era, pero efectiva para forjar el carácter. Nos enseñaban. Entonces, la formación del carácter lleva al conocimiento de la esperanza segura y la experiencia personal del amor de Dios. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3. No lo busquen en su Biblia, aquí lo tenemos. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Las tribulaciones son las penas, ¿verdad? El sufrimiento que de repente pasamos. Y dice ahí que nos gloriamos, o sea, nosotros tenemos que darle gracias a Dios y sentir hasta satisfacción porque estamos siendo pasados por tribulación. ¿Por qué? Porque dice allí, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es un don, ¿verdad? Es parte del fruto del Espíritu Santo. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, hermanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, quiero decirles, hermanos, que la esperanza y el amor son las fuerzas estabilizadoras más grandes que puedes conocer frente al sufrimiento y la incertidumbre. Se han dado cuenta que últimamente, después del gran terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México emitió una serie de normatividades para la construcción de grandes edificios y ahora les obligan a poner unos aparatos estabilizadores, ¿verdad? A través de gatos hidráulicos gigantes y a través de unas esferas de metal muy pesadas que hacen el contrapeso, ¿verdad? Entonces, cuando viene el terremoto, por muy fuerte que sea, ahorita los edificios recientes están diseñados para soportar terremotos hasta de más de 9 grados en la escala de Richter, pero necesitan esa fuerza estabilizadora. Quiero decirles nuevamente que la esperanza y el amor de Dios son esas fuerzas que nos estabilizan en medio de esa gran confusión, de ese gran movimiento que es el sufrimiento e incertidumbre. ¿Por qué? Porque el amor y la esperanza nos llevan a la fe. Y la fe nos lleva a tener certeza de lo que estamos viviendo en Cristo Jesús. Entonces ahorita podemos decirle al Señor, Señor, muchas gracias por aceptarme tal y como soy. Pero también te doy gracias porque tú no quieres que yo permanezca así. Ayúdame a llevar una vida santa. Ayúdame a considerar las pruebas y las dificultades que enfrento como parte de la formación de mi nuevo carácter en Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Tenemos una bendición sobrenatural en este sentido. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El carácter con el que tú llegaste a los pies de Cristo, ese carácter iracundo, ese carácter que solo tú sabes cómo eres, cómo eras antes de llegar a Cristo, tiene que ser transformado. Y ahora Dios nos está llevando por esa transformación para que tu carácter y mi carácter sea transformado al carácter de Cristo, para que seamos humildes y mansos de corazón, para que verdaderamente podamos vivir el fruto del Espíritu Santo, que es paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, gozo y amor. Eso es lo que debemos aprender a vivir, hermanos. Por lo tanto, Dios utiliza el sufrimiento para salvación y vida eterna. Fíjense qué tan glorioso es eso. Porque hemos estado estudiando que de qué nos serviría a nosotros no pasar por ningún padecimiento aquí en la tierra, tener el mundo a nuestros pies, si con eso perdiéramos nuestra vida eterna. No nos serviría de nada tener todo. No nos serviría de nada vivir en una burbuja, ¿verdad?
en donde pudiéramos estar ahí protegidos, que nada nos pasara, que no tuviéramos ningún sufrimiento, si nuestro carácter no es transformado al carácter de Cristo y no venimos al nuevo nacimiento y no venimos a la transformación, y entonces nos perdemos el día que morimos y nos vamos al infierno. Entonces Dios quiere utilizar el sufrimiento para salvarnos para la vida eterna. Y vamos a ahora estudiar ahí en el libro de Mateo, del capítulo 17, de los versículos 14 hasta el capítulo 18, versículo 9. Lo vamos a ir desglosando. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo vino para lidiar con el sufrimiento. Y eso lo podemos ver ahí en Mateo 17, 22 y 23. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Ya desde ahí les está diciendo, voy a tener que sufrir, ¿verdad? Porque ser entregado en manos de hombres sin escrúpulos, ser entregado en manos de hombres que no tienen el temor de Dios y sobre todo que tienen una condición de tradicionalismo que no les permite ver más allá de la tradición humana, de la condición que fueron enseñados, pues ser entregados en manos de esos hombres es sufrimiento, pero sufrimiento de verdad. Dice, y le matarán. Creo que ahí podemos ver el sufrimiento más grande que un ser humano puede experimentar cuando es torturado y llevado hasta la muerte. Pero aquí hay una cosa muy importante, hermanos. Dice, mas al tercer día resucitará. Y obviamente, como buenos hombres que son sus discípulos o que fueron sus discípulos, dice que ellos se entristecieron en gran manera, ¿verdad? En última instancia, hermanos, y como parte de la obra de largo alcance, Jesucristo vino a experimentar todo ese sufrimiento para quitar de nosotros el sufrimiento eterno. Porque dice la palabra de Dios que en el lago de fuego y azufre es el lloro y crujir de dientes por una eternidad. Allí sí hay sufrimiento. Lo que hemos podido experimentar hasta el día de hoy, hermanos, no se compara en absoluto, en lo mínimo, con el verdadero sufrimiento que es estar separado de Dios por una eternidad. Y Él lo vino a hacer, Jesucristo vino a hacer, a quitarnos el sufrimiento eterno a través de la cruz, del Calvario, de su muerte y de su resurrección. Porque es verdaderamente el complemento, el completo de lo que vino a hacer Jesucristo. En el corazón del universo está el sufrimiento del Dios mismo, del Dios verdadero en la cruz del Calvario. Allí está el sufrimiento de Dios. Mismo Jesucristo les dice, ¿verdad?, que Él tenía que ser entregado, tenía que padecer y ser crucificado, ser muerto. Los discípulos no entendían eso porque nuestra mente finita como seres humanos no alcanzamos a comprender la magnitud de lo que es propiamente la vida del reino, lo que verdaderamente es Dios en amor. Entonces ellos no entendían que aquello que los humanos se proponían para el mal, al matar a Jesucristo, al torturarlo, al desgarrar su piel, desbaratar prácticamente su cuerpo físico, Dios lo cambiaría para bien, para salvar muchas vidas. Y entre esas vidas estamos tú y yo. Gloria a Dios, ¿verdad? La gloria sea para el Señor. Entonces podríamos decir que Jesús perdió la batalla, pero ganó la guerra. Recordemos que ustedes y yo, cuando pasamos por tribulación, por sufrimiento, muchas ocasiones perdemos algunas batallas, pero Dios nos ha dado ya la victoria en la guerra. Dios nos ha dado la victoria total. Entonces podremos de repente tener algunos puntos, ¿verdad?, que nos hagan sufrir, que nos hagan tener de alguna manera una condición que humanamente no queremos, pero gracias a Dios el Señor ya nos ha dado la victoria. Porque si Cristo vive, porque si Cristo resucitó, tú y yo resucitaremos y viviremos para siempre con Él. Amén. Y la verdad es eso. Entonces, Jesucristo fue capaz de tomar el mayor mal, el más grande mal, el más grande dolor, el más grande sufrimiento que jamás se hubiera cometido y el que jamás se va a volver a cometer, que es el de matar propiamente al Hijo de Dios y usarlo para el mayor bien, que es la salvación y vida eterna para la humanidad, para todos aquellos que depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. En ese sentido, hermanos,
nosotros tenemos que ver, fíjense bien, que Jesucristo sufre el sufrimiento nuestro, lo lleva con él. Vamos a ver cómo Jesús trae sanidad a un muchacho con epilepsia. Ahí en el versículo número 18 se nos muestra, dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Esto, hermanos, fue un anticipo del tiempo en que no habrá más enfermedad ni sufrimiento. Recuerden que el día que nosotros estemos delante de la presencia de Dios, el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, en donde no habrá más enfermedad, ni sufrimiento, ni lágrimas, ni hambre, ni necesidad, ni nada de lo que nos aqueja y nos atormenta aquí en la tierra. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo implica que nadie tiene por qué ser arrojado al fuego del infierno. Fíjense lo que nos enseña el versículo 9 de Mateo 18. Dios quiere que tú y yo no pasemos por la condición del infierno, del fuego eterno. Y por eso nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Seguramente el sacarnos un ojo, literalmente hablando, hermanos, sería algo dolorosísimo. Sería algo de mucho sufrimiento, ¿verdad? Pero dice, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, tuerto, que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. ¿Se dan cuenta de la realidad? Dios nos puede llevar hasta esa posición. ¿Y cómo deberíamos de responder ante esta condición de sufrimiento? Primeramente debemos aprender a tener fe y realmente vivir por la fe. Hermanos, ustedes y yo sabemos que hay muchísimo sufrimiento en este mundo, pero fíjense bien cómo en el capítulo 17, versículo 15, vemos el padecimiento terrible de una persona, de un hombre, de un padre, ¿verdad? Y dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Este muchacho con su enfermedad, ¿verdad? Y el sufrimiento que sentía su padre, fue un caso muy particular que Jesucristo atendió. Y quiero decirte que Dios puede atender cualquier caso, por difícil que sea. En este caso particular, la incapacidad de los discípulos que mostraron al no poder sanar a este joven fue por falta de fe, porque de alguna manera no ejercieron una fe genuina. Y aunque no siempre sea el caso, hermanos, porque algunas personas han orado por sanidad con una fe enorme, pero sin resultados, entre comillas, evidentes. Hoy les quiero decir que muchos pastores han estado muriendo por lo del coronavirus. Muchos otros han sanado para la gloria de Dios. Pero aún los que han muerto, hermanos, nosotros tenemos bien consciente que si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para Cristo morimos. Luego entonces, aunque nosotros no podamos comprender por qué unos son sanos y otros se van a la muerte física, debemos comprender que todos y cada uno de nosotros, ya sea que sanemos o que muramos físicamente, vamos a estar en la presencia de Dios. Y eso es nuestra mayor ganancia. Jesús dice que si uno tiene fe, aunque sea pequeña, moverá montañas. Eso nos lo dice ahí en el versículo 20. Jesús les dijo, porque el Señor le dice, Señor, tus discípulos no pudieron sacar ese demonio de mi hijo. Y Jesús les dice, por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí, de allá, y se pasará, y nada les será imposible. Dios nos ha conferido ese poder, hermanos, a través de la fe. Tú y yo podemos mover montañas, y no precisamente montañas físicas, pero sí las montañas que te atoran, que te impiden, que de alguna o de otra manera se convierten en una pared por la que tú no puedes atravesar. Pero es ahí donde tienes que echar mano de la fe. Y es allí en donde tú puedes agarrar y decir, Señor, en el nombre de Jesús, esta montaña que es la ira, esta montaña que es el rencor, esta montaña que es la falta de perdón, en el nombre de Jesús, se mueve y se sale de mi corazón. Y si tú tienes esa fe en Cristo, te vas a dar cuenta de que Dios va a transformar esa condición y va a sacar de tu vida eso que de alguna manera te impide
seguir adelante. También tenemos que aprender a no generar ofensas innecesarias. Jesucristo así lo hizo. Él nunca ofendió innecesariamente a nadie. Debemos aprender a humillarnos. La grandeza en el reino de los cielos no consiste en logros personales, no consiste en logros humanos, no consiste en logros materiales, hermanos. Se trata la grandeza del reino de los cielos en humillarnos a nosotros mismos como si fuésemos niños. Fíjense lo que dice el versículo 4 de Mateo 18. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Tenemos que aprender también a ser radicales. Jesús nos llama a ser implacables en cuanto a extirpar el pecado de nuestras vidas, hermanos. Sacar el pecado de nuestras vidas. Ser radicales. Si estamos aprendiendo algo el día de hoy, hermanos, por ejemplo, que no a la mentira, que no a la ira, que no a la falta de perdón, ser radicales y perdonar en el nombre de Jesús, aún nos cueste, como lo vimos hace ratito. En el versículo 7, 8 y 9 de Mateo 18, primero se nos enseña a ser radicales. Jesús nos llama a ser implacables en cuanto a extirpar el pecado de nuestras vidas. Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Tú y yo tenemos que ser radicales, ¿verdad? En esa condición de quitar de nosotros el pecado. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. ¿Será algo radical eso? Si es muy literal, es exageradamente radical, hermanos. Dice, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y por último dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Es aquí a donde nosotros, ¿verdad? Podemos decirle al Señor, gracias. Gracias, Padre eterno, porque tú nos estás dando y nos estás develando el corazón tuyo. Gracias porque el corazón mismo del universo está en el acontecimiento donde tú cambias el mal por el bien. Nosotros depositamos nuestra confianza en ti porque dependemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Es una bendición la que podemos tener tú y yo al momento de permitir que Dios transforme nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús hay que aceptarlo de esa manera.